Lo cierto es que el secretario de Estado lo ha hecho muy bien y ahora es difícil, ¿no? Hacer mi presentación porque ha dicho muchas cosas muy interesantes, muy útiles. Ver hacia dónde se dirige el continente es complicado ahora mismo. Yo creo que es muy importante que cuando establezcamos nuestro compromiso con el África subsahariana, con el norte de África, pues tenemos que hacerlo con los ojos bien abiertos. Hemos hecho muchas promesas en el pasado diciendo que íbamos a comprometernos más, que íbamos a hacer muchas cosas, pero lo cierto es que nuestros fracasos, el no cumplir con las promesas y nuestros fracasos y los fracasos en el arranque de las economías en el desarrollo africano han sido más importantes, desgraciadamente, que algunos de los éxitos. Es una lástima, pero es así. A mí me gustaría hablar de ambas cosas, para que cuando planteemos la situación tengamos en cuenta que los desafíos que se plantean son enormes, pero también las oportunidades. Pero es que todavía no hemos llegado a ese punto. Todavía tenemos que trabajar mucho más y avanzar en nuestra manera de abordar el tema del África subsahariana para garantizar que lo que hacemos pues realmente marca la diferencia. Estaba esperando a Luis a que volviese porque quiero darle las gracias a Luis Ravina por haberme invitado, también al Ministerio por haberme invitado para dirigirme hoy a ustedes. Llevo trabajando en África mucho tiempo. Estuve trabajando en la Universidad de Addis Abeba en el año 1992 ya, o sea que llevo muchos años trabajando allí. Hemos ido, bueno, pues realizando nuestro trabajo con cuidado, poco a poco, y he visto muchos cambios. Cambios para mejor, pero también muchos desafíos. Las imágenes que vemos de África normalmente son estas, ¿no? Esto es lo que pasó hace 7, 8 años, ¿no? Había un momento en el que los recursos naturales estaban muy caros y los países africanos estaban creciendo más rápido que ningún otro país. Creo que de entre las 10 economías que más crecían del mundo, durante muchos años, 7 u 8 eran africanas. Pero claro, muchos vieron que había un boom, una burbuja en los precios de las materias primas que luego se pinchó. Esa es una imagen que veíamos, pero había muchos informes de McKinsey en la época, grandes declaraciones de muchos ministros, bueno, lo ha dicho el secretario de Estado antes, ¿no?, sobre el tamaño de los mercados urbanos. Yo creo que todavía no hemos llegado a esa situación. Esa es otra imagen. Espero que algunos de ustedes lo reconozcan, que es muy bien, lo han reconocido. Esta imagen es bastante distinta y si no han visto Pantera Negra me gustaría que lo viesen, porque es una afirmación que incluye no solo nuestra visión de África, sino que es mucho más sutil, es muy positiva esta visión. He trabajado en los últimos 2 años mucho con la tecnología y lo cierto es que lo hicieron muy bien porque tenían que ver, bueno, pues lo que podían hacer las tecnologías, lo que no, o sea que no es una mala imagen. Yo creo realmente que hay una oportunidad ahí. En los próximos 20, 30 años va a haber muchísimos cambios. Y podría haber cosas así. También con los temas que aparecen en la película, es decir, luchas entre la gente, conflicto. Esta es la imagen que vemos muy a menudo, ¿no? Y es algo real, no nos lo estamos inventando. Hay algunos países, por suerte no todos, cada vez menos, y por suerte cada vez menos, donde hay conflictos, pero están ahí, ¿eh? Sudán del Sur, por ejemplo.
la zona de Congo Oriental. Estas imágenes son reales y no podemos ignorarlas. De hecho, y este es uno de los temas en los que quería hacer hincapié, hay una idea de muchas Áfricas, ¿no? No se puede hablar de África en singular. Durante mucho tiempo esta es la imagen que teníamos, ¿no?, del mundo en desarrollo, pero los datos que tenemos es que en los 60, en los 70, la panorámica era mucho más común en los países en desarrollo, pero ahora ya no es así, es muy heterogéneo todo. Y eso es lo que quería destacar. Y volveré a plantearlo en el futuro. Hay futuros múltiples. Hay países que lograrán tener estos futuros, otros que a lo mejor son países limítrofes que no lo lograrán. Y esta es ahora mismo la imagen más optimista que yo tengo. Pero creo que 10 países en África podrían lograr alcanzar este nivel de desarrollo en la siguiente oleada de globalización. Ahora bien, tenemos que andarnos con pies de plomo cuando afirmamos estas cosas. En primer lugar, bueno, pues vemos que África está creciendo muchísimo, muy rápidamente. Bueno, pues desgraciadamente no es así. Los datos nos dirán que eso no es así. La manera más sencilla de ver este gráfico es que desde los 60 hasta ahora, bueno, pues el PIB per cápita de distintas partes del mundo aproximadamente era pues parecido al de España, por ejemplo, ¿no? Un país de la OCDE, bueno, pues aproximadamente, ¿no?, sería un crecimiento relativo a la media. Si vemos el porcentaje del PIB per cápita con el que se relacionan, bueno, pues lo comparamos con un país medio de la OCDE. Pero aquí vemos muchas cosas, ¿no? Vemos aquí fluctuaciones que tienen que ver con los países norteafricanos. Me gusta mucho hablar de África subsahariana, pero hay algunos países que cada vez están pasando a ser más norteafricanos en cierto sentido. Bueno, aquí vemos un pico al norte de África, Oriente Medio, pero lo que vemos es que no ha sido igual en todas partes. Estamos hablando de países en desarrollo, no solo los más ricos. Por ejemplo, aquí hay países latinoamericanos también, vemos el aumento del sudeste asiático, pero claro, tenemos que tener en cuenta que China, por ejemplo, es un país enorme y aunque puede competir en PIB y en poder competitivo con Estados Unidos y a lo mejor dentro de unos años puede que lo supere en cuanto a PIB per cápita, pero todavía no está ahí. Está aumentando mucho el PIB en la región. Esto es en los 90, crecimiento de Asia rapidísimo. Una zona con países en desarrollo que tenía un crecimiento muy rápido y empezaba a converger con el resto. El sur de Asia, bueno, pues ahí había un ligero incremento, sobre todo debido a la India, pero está perdiendo este ritmo. Se recuperó un poco a principios de los 2000 por el precio de las materias primas, pero creo que se ha vuelto a estancar. O sea que no hay convergencia, ¿eh? Si lo planteamos en términos de dólares, en media, es una décima parte del poder adquisitivo. No lo que se puede comprar en ese país, sino lo que se puede comprar en el mercado global con los dólares que se tienen. Bueno, aquí lo vemos más claramente, ¿ven? Aquí ven este incremento de Asia y África se quedó atrás, ¿ves? Y en el resto de Asia, bueno, pues vimos que una tendencia parecida en el sur de Asia, o sea que los países en desarrollo, en general, pues África se iba quedando atrás. Hay otras maneras de expresarlo de manera un poco diferente. Por ejemplo, poder adquisitivo, Asia Oriental, Asia Meridional crecía mucho, África, bueno, pues iba creciendo también, pero estaba muy por debajo del crecimiento de otras zonas de países en desarrollo. Claro, hay un gran poder adquisitivo, por ejemplo, en Sudáfrica, en el sur de África, muy bien. También hay bastante poder adquisitivo en Guinea Ecuatorial, muy bien. Sí, pueden tener $800 per cápita, estupendo, pero estas no son las zonas más pobladas. Nigeria es el país pues que tiene más población, Etiopía viene después y ahí ven que el poder adquisitivo no es igual. Y ahí, ahora mismo estos países se siguen considerando países pobres, ¿no? Bueno, pues se ha hablado de 300 millones de africanos
que van a ser clase media. Bueno, yo lo dudo, ¿eh? Si solamente tenemos en cuenta el norte de África, yo creo que serían 50, 60 millones como mucho. Ahora mismo los mercados son muy pequeños. Si nos planteamos lo que me dicen mis colegas en el Reino Unido, en el gobierno, me dicen, bueno, pues vamos a vender muchísimo a África, es el nuevo mercado. Bueno, pues el poder adquisitivo sigue siendo muy bajo, así que tampoco hay que exagerar. O sea que yo diría 25 millones de clase media si hablamos de poder adquisitivo de más de $10 al día. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, me gustaría hablar un poquito más de esto, la demografía. África es un continente joven, me encanta, sí. Aquí ven ustedes las edades medias en toda la población mundial. La población africana tiene una edad media muy joven. Hay una población jovencísima, pero eso también implica que todavía no se ha producido la transición demográfica. Por eso tenemos que tener en cuenta estas proyecciones porque todavía tiene que producirse la transición. La edad media de China es 36, Etiopía, un país que nos parece que lo está haciendo bastante bien en cuanto al control de la fertilidad, es 18. Ahí ven ustedes la diferencia, ¿eh? Y eso, bueno, pues si uno piensa cuáles han sido los mayores progresos de África, bueno, pues son los indicadores, por ejemplo, de salud. Aquí vemos el porcentaje de niños que fallecen antes de los 5 años. Es un progreso excepcional, ha sido un éxito, ha sido en parte gracias al apoyo internacional. Los sistemas sanitarios con mucha ayuda han mejorado muchísimo. Pero claro, en el caso de la reducción de la mortalidad infantil, bueno, pues hace que la población sea más joven y entonces tiene que plantearse las cosas más a largo plazo, porque si no hay PIB per cápita, no hay crecimiento en la economía, pues tampoco hace falta ser un hacha en economía, porque vemos que hay un problema. ¿Dónde va a haber trabajos para toda esta gente, no? Entonces tenemos esta otra imagen aquí. Vemos que en el mundo la pobreza extrema se está concentrando en África. En el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, la reducción de la pobreza, que es el número 1, bueno, pues vemos ahí las zonas problemáticas. 1980, número de personas en pobreza extrema, utilizando las definiciones oficiales de $0,90 al día. Bueno, yo he estado mucho tiempo estudiando esta cuestión y es una manera que nos permite ver, bueno, pues si contamos con indicadores comparativos, no que sean relevantes para cada país. Está claro que no siempre se puede vivir con ese dinero en un país, pero lo que se pretende es establecer una comparación, es decir, cuántas personas en el mundo viven con ese 90, con ese dinero. En 1980, bueno, pues había gente en China, por ejemplo, que vivía ahí, en esa franja. Es decir, si uno cogía a una persona pobre y le pedía el pasaporte, pues había una gran probabilidad de que ese pasaporte fuese chino, por ejemplo. Esto cambió mucho a partir de los 90. Hubo un cambio en los pasaportes de las personas pobres. Rápidamente pasaron a ser de personas de la India. Y hasta hace poco este país era el país que tenía más gente pobre, pero ahora vemos que primero en Asia Oriental hubo un progreso enorme, vemos como hay un descenso de la pobreza extrema y ahora mismo estamos hablando de que en China hay menos de 100 millones de personas en la extrema pobreza. 70, 80 millones lo podemos debatir, pero es que ha habido un descenso espectacular. Esa es la historia en Asia Oriental. En el sur de Asia, pues fue mucho más rápido que lo que pensamos. La gente en los 90 no pensaba que la India pudiera salir tan rápidamente de esta situación, pero lo cierto es que se ha reducido la pobreza extrema dramáticamente y hemos llegado ahora a niveles de más o menos 150 millones en la India. Y hace poco tenían 450, es decir, hace un par de décadas. O sea que el descenso es espectacular. Otras partes del mundo también han sido así, pero vean lo que pasó en África. Estamos, bueno, pues estabilizándonos, ¿eh? O sea que el nombre de personas pobres sigue manteniéndose. Llegamos aquí. Hace un año y medio, el cálculo
sugería que si se ve qué país tiene más gente en pobreza extrema, bueno, pues verán que es Nigeria. Tiene petróleo, tiene 10 millones de personas de clase media con mucho poder adquisitivo, pero es el que tiene más personas viviendo en pobreza extrema, o sea que es un fracaso en cuanto a lo que se ha hecho en este país. Y esta es la proyección. Al final, cada vez hay más países en esta zona que son africanos. Seguramente el 90% de la pobreza extrema va a estar en África en los próximos años. Y eso es algo importante. O sea que no hay mucho crecimiento, una población muy joven y hay muchas personas que viven en la pobreza extrema. Si le preguntan a alguien que haya estudiado la teoría del crecimiento durante muchos años, pues nos dirá, al final, claro, si uno tiene población muy joven, pues acaba creciendo. De hecho, el mejor indicador para prever el crecimiento en el futuro es el de la población. Pero claro, es muy difícil de gestionar. En 20, 30, 40 años, al final esto va a ser una ventaja, pero hay mucho camino entre medias y no sabemos qué va a pasar porque puede ser un tema problemático. Cada vez más, y esto es un drama, vean, cada vez más vemos que hay muchos países africanos que han avanzado muchísimo en el refuerzo de sus instituciones, estabilidad, paz, Senegal, por ejemplo, Ghana, Sudáfrica, bueno, que han podido gestionar su transición muy bien, ha despertado una gran admiración en todo el mundo. Hay muchos países que tienen una situación muy estable, pero hay muchos países africanos que son estados frágiles, afectados por conflictos o en riesgo de verse afectados por conflictos. De hecho, lo que más miedo da es que el aumento de la pobreza extrema se va a relacionar con la fragilidad. Por ejemplo, países en los que el Estado no controla la situación, tiene capacidades limitadas, una legitimidad limitada también. Puede haber muchos argumentos. Bueno, aquí estamos utilizando la definición difícil y no siempre se publicita, ¿no? Pero muchas definiciones se solapan. Y este es un problema. En 2030, seguramente, el 80% de la pobreza más extrema esté en estados frágiles y tenemos que ver qué se puede hacer con una situación tan frágil y tan volátil. O sea que no es una cosa, no es un futuro de color rosa, pero hay oportunidades. Está apareciendo una clase media, no es un porcentaje muy elevado, seguramente será en Sudáfrica y en los países del norte de África. No en todas partes, pero en África subsahariana yo creo que serían 50 millones, es decir, personas que pudiesen comprar estos productos en el mercado global. Podemos decirlo, bueno, pues por comercio, vamos a venderles cosas. Bueno, pues es algo comprometido, como les digo, por el poder adquisitivo. Los países que venden bienes de consumo, pues no van a tener ahí un gran mercado. Y luego hay otros temas. El hecho de que no se gestionó bien la burbuja de los precios de las materias primas. Los precios se dispararon, llegó muchísimo dinero de manera muy fácil, se pidieron muchos préstamos, se ha mencionado China. Bueno, pues China, con mucha liquidez, encontró, bueno, pues gente que quería tomar dinero prestado para construir infraestructuras en esos países, para invertir ahí. No se puede decir, bueno, pues que la situación fuese blanco o negro, ¿no? Había muchísimos proyectos, los gobiernos estaban dispuestos a gastar, o sea que había una oportunidad para construir infraestructuras, pero ahora mismo están muy preocupados en cuanto a la deuda. Hay muchos países en África, 29, que tienen problemas con un gran nivel de deuda. Hay un desafío político, claro, y no es algo bonito. El conflicto, la fragilidad, bueno, muy bien, pero no hace que aparezcan las instituciones estatales fuertes, robustas de repente, no resuelve la situación, la creación de infraestructuras y ya está.
Cuando yo estaba en Londres, pues trabajaba en el gobierno y estaban muy preocupados. Decían, es que no es un problema solo para ellos, sino que plantea otros desafíos, como por ejemplo el tema de la inmigración. El secretario de Estado tenía razón, la mayoría de las emigraciones en África se producen dentro de África, lo cual es bastante polémico en África. Tienen que ver cómo se va a gestionar, qué pasa en Etiopía. Hay muchos problemas también con la migración ahora mismo, es muy controvertido. Perdón, en Kenia, se corrige el orador. Entonces, bueno, pues hay este tipo de desafíos, ¿no? Y otros en el futuro. Cambio climático va a tener un efecto, obviamente, y además se va a producir sobre todo en las zonas más pobres. Les va a afectar muchísimo más, va a provocar muchos más problemas que en los países más ricos. Los países más ricos al final pueden lidiar mejor con los efectos del cambio climático y tal vez esto sea muy pertinente. Tenemos que planteárnoslo en estos términos en África, porque va a haber eventos meteorológicos extremos que van a afectar sobre todo a los países más pobres. Pero bueno, hay esperanza de progreso. Ghana, por ejemplo, ¿no? Senegal, que siempre ha sido pues un paradigma de la estabilidad. Pero hay otros países en conflicto, por ejemplo, en África Oriental. Aquí hay regímenes políticos muy distintos, los países tampoco se gustan mucho entre ellos, pero bueno, hasta el momento han podido gestionar la situación y es una comunidad económica bastante exitosa y el crecimiento ha sido bastante estable, pero es importante no olvidar por qué África perdió el tren en los 90. ¿Cómo lo podemos cambiar? Antes había una lección muy sencilla. ¿Cómo tener éxito en la economía? Bueno, pues muchas afirmaciones ideológicas simples decían, bueno, pues nada, conviértase usted en un tigre, sea una economía tigre, como el sudeste asiático. Nos convertimos todos en una especie de Taiwán, China, Vietnam, lo podemos hacer todos. Ese era el consejo que se daba. Y yo creo que ahí había un problema grave. No porque no tenían éxito, porque bueno, sí, el sudeste asiático creció muchísimo en los 90 y pudieron reducir mucho la pobreza. Los ingredientes estaban muy claros. Claro, se necesitaba pues liberalizar el mercado privado, crear muchos trabajos, porque los trabajos eran lo que se necesitaba, y una absorción en el mercado laboral en las ciudades para que cada vez hubiese más productividad, etcétera, etcétera. Ya sabemos, bueno, pues que esto era lo que tenía que hacer también, educación, sanidad para la gente, fenomenal. Había que hacer eso, muy bien. El problema con ese consejo es que se decía, tienen que aplicar estas políticas y se olvidaban de que las políticas no es algo que tenga muy en cuenta el contexto en el que uno está trabajando. Por ejemplo, hubo una comisión de crecimiento dirigida por un premio Nobel de Economía, Michael Spence, y dijo, si queremos crecimiento y no desarrollo, ya sabemos cuáles son los ingredientes, pero no sabemos cuál es la receta. Y tenemos que plantearnos muy bien que tener una lista de políticas una tras otra, pues a lo mejor no sirve, porque el problema es que no sabemos exactamente cómo combinar estos ingredientes en un contexto local, en un entorno local. Por eso quiero destacar que tenemos que pensar, bueno, pues que a lo mejor no nos queda clara cuál es la receta. Yo he estado mucho tiempo a lo largo de los últimos 10 años viajando a China, hablándoles de África, intentando ver qué había pasado ahí, también hablando con las embajadas chinas en África. A mí lo que me sorprende es que cuando un ministro chino da un discurso siempre dice, bueno, pues para que haya desarrollo primero tiene que haber estabilidad empresarial. Fenomenal. Sí, es cierto. Pero en una zona muy afectada por los conflictos y muy frágil es muy difícil poder hacer nada y no se puede cambiar de repente.
Para empezar, bueno, pues hay que ver por dónde empezar. O sea que no vale tener una buena política de control monetario si, entre tanto, bueno, pues en 2010, en Sudán del Sur, bueno, sí, había paz, pero bueno, era un estado muy frágil. Eso no podemos olvidarlo. Antes de ponernos a aplicar estas políticas fiscales, antes de poder invertir en el sector público, bueno, pues tenemos que ver que las cosas no siempre son así. Pero se necesita más, se necesitan más cosas. Algo que se necesita tiene que ver con el Estado. Lo que necesitamos son estados eficaces, no fuertes, sino eficaces. Aquí hay mucha gente que trabaja en creación de políticas para el desarrollo, para el medio ambiente, etcétera, y quieren que funcionen de tal manera que, bueno, pues permita que haya un crecimiento económico en los sectores privados y todo esto luego irá produciéndose después. Aquí, al final, lo más importante es que el Estado tiene que ser autocrítico y ver qué es lo que puede hacer. Por decirlo de manera muy sencilla, si soy el Partido Comunista Chino y ahora llego al poder y sé que tengo 3000 años de historia de, bueno, pues un Estado fuerte que sabe cómo recabar impuestos, que tiene funcionarios, que funciona, pues sí, puedo funcionar con el Estado, fenomenal. China no tuvo éxito porque piensa que es el Estado el que tiene que liderar. Fenomenal. Bueno, muy bien. Eso funciona en aquellos sitios donde hay un Estado fuerte, porque ellos tienen un Estado fuerte de hace muchos años. Pero hay otro país que ha tenido mucho éxito en cuanto al crecimiento, 6-7% en los últimos años y una gran reducción de la pobreza. Ha sido otro país asiático, Bangladesh. No un país en el que nos fijemos a menudo, un drama, ¿no?, con una gran corrupción, pero bueno, tiene una gran industria, exportan muchísimo, un gran crecimiento, tienen servicios sociales muy efectivos que no presta el Estado, sino que lo hace la principal ONG del mundo y otras organizaciones similares. Y es un país que dice, bueno, pues sé que yo no lo puedo hacer, así que no voy a entrar en este tipo de cosas, que lo haga el sector privado, porque yo no puedo prestar los servicios sociales, que lo hagan las ONGs, yo sé lo que puedo hacer y bueno, pues les dejo que lo hagan. Entonces es un Estado maduro. Pero es que hay estados en los que el Estado no lo puede hacer todo. Y luego, claro, tiene que haber políticas para que las élites estén comprometidas con el crecimiento. Es la principal lección de China. A menudo uno no dice que tienen que hacer eso, dicen que tienen que construir infraestructuras, fomentar el sector privado, sea cual sea la terminología que usen. Pero es que es muy sencillo. Al final, lo útil es empezar con un compromiso fundamental de liderazgo. Para que haya legitimidad, tenemos que garantizar que haya crecimiento y desarrollo. Y eso es lo que entendió Deng Xiaoping. Si quiero progresar a partir de Mao, si quiero que este país progrese y se mantenga unido, pues tengo que empezar a hacer que la gente pues experimente este bienestar. Parece obvio, pero, por ejemplo, en Singapur también se hizo para que la economía creciese. Las ideologías son muy distintas, pero esa es la lección que podemos extraer de Asia, del sudeste asiático. Es que se comprometían con el crecimiento, comprometían a las élites con el crecimiento. Esto no tiene que ver con una separación entre Estado o sector privado. Tampoco hay recetas sencillas. Al final, bueno, pues los países que tienen éxito son los que pueden ver cómo lograr paz y estabilidad. Es decir, son los estados que saben lo que pueden hacer, que no exageran, que ven cuáles son sus límites y luego ver que tienen un liderazgo firme que está comprometido con el crecimiento y con la economía. No estamos hablando de elecciones, estamos hablando de buscar una legitimidad, un comportamiento que busque la legitimidad ante su población.
Eso es muy importante. El Partido Comunista de China tiene una forma bastante rara de rendición de cuentas, solamente para los 4 millones que forman parte del Partido Comunista Chino, pero sí que tienen un sistema de rendición de cuentas. Bueno, tampoco es que nos guste, pero sí que nos gusta que la gente al final tenga pues que prestar, tenga que hacerse responsables, pero esto no se hace con elecciones, por ejemplo. De hecho, hay veces en las que yo digo, bueno, pues no hay que celebrar elecciones. Hubo elecciones en Malawi. ¿Cambiaron las cosas? No, es que son los mismos. La misma élite. Le da igual, no le importa el desarrollo. O sea que con las elecciones no se resuelve todo. No hay una solución en Sudán del Sur, por ejemplo, con elecciones. De hecho, puede que las cosas estén todavía peor. El hecho de que la Unión Europea, los americanos presionen para que haya elecciones, al final, ¿qué pasa? Pues que se rompen los contratos sociales en esos países y acaban siendo más frágiles, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de cómo se lleva a cabo el desarrollo. No podemos decir, bueno, pues para empezar tiene que haber estas recetas que se aplican. Vemos España, Portugal, ha habido evoluciones muy distintas, Francia, y cada país ha llegado a estas situaciones de manera muy distinta. O sea que, por decirlo simple y llanamente, en África no hay tigres. ¿Qué hay en África? Bueno, voy a hablar muy poquito, sé que no me queda mucho tiempo, voy a llegar ya a la conclusión, pero me gustaría decirles que esta idea de compromiso político de los estados, pues no cuenta con tigres. Aquí tenemos hienas. Sudán del Sur, por ejemplo. Sudán del Sur. Pequeñito, es el peor sitio en el que está del mundo. Es que la realidad era muy cruda y me sorprendió muchísimo lo que me encontré allí. Es que son unos desgraciados. Los líderes, es que su compromiso para con el crecimiento, con el desarrollo es cero. Bueno, pues queremos tener paz porque ahora ya con esto, con el crecimiento va a haber rentas para todo. Ya sabemos que al final hubo trasvase de dinero para llegar a un acuerdo de paz. En 2005 se contó con muchísima gente. Bueno, pues esa es la manera noruega de llegar a la paz. Sí, bueno, pues queremos que haya paz, pero en 2011 nos empezamos a pelear de nuevo. Es que, ¿por qué voy a dejar de pelearme? No, venga, voy a seguir. Bueno, entonces, ¿me van a dar más dinero? Vale, pues entonces me vuelvo a sentar en la mesa de negociaciones. Es el tipo de personas que está liderando el país y que tampoco podemos pasar por alto. Otra cuestión. Hablé de la República Democrática del Congo. Allí nos invitaron a visitar el país, era muy raro hablar de instituciones. Bueno, pues el discurso del primer ministro es, vamos a ser el tigre africano, ¿no? Vamos a ser el tigre africano. No hay tigres en África, como les digo, pero dice, vamos a hacerlo, vamos a tener éxito. Y yo un discurso es que me va a intentar sacar del podio. A ver. Vamos a ver, no hay tigres en África, pero hay peces que se parecen a los tigres. ¿Cuáles son? Bueno, pues los que se comen a los peces más pequeños. O sea, son peces tigre. Son estados depredadores. La política es la de suma cero. Es decir, tengo que conseguirlo yo porque si no se lo lleva otro. O sea que hay estados como la República Democrática del Congo. Y ese es un ejemplo. Sabemos que en 2030 será el país con el segundo mayor número de personas que viven en pobreza extrema. Y es algo que nos preocupa. Y nos preocupa Nigeria, sí, pero Nigeria tiene la principal economía. Y hasta cierto punto, bueno, pues es también porque hay bastantes aspectos depredatorios en su política. No es una élite política que quiera crecimiento, lo que quiere es dividir a la gente para cada vez ser menos los que tienen que beneficiarse pues, de los recursos naturales. O sea, son unos $250 per cápita en la República Democrática del Congo gracias al petróleo, pero si los repartimos entre menos gente, pues el trozo del pastel es más grande. Las políticas son así. Bueno, por suerte esa no es la historia, ¿no? La mayoría de las historias de los países africanos tienen que ver con otro tipo de economías. Por ejemplo, las economías hipopótamo, ¿no? Son economías en las que, bueno, pues empieza a haber un crecimiento muy lento
Son los estados hipopótamo. ¿Y qué queremos decir con eso? Es que son estados, como decía Max Weber, son estados que, bueno, pues básicamente lo que intentan es una redistribución entre las élites, no se centran en la economía. Neopatrimoniales. Y entonces me gustaría destacar que las políticas africanas, bueno, pues a veces se categoriza como estado patrimonial, es decir, élites que lo que buscan es distribuir la riqueza entre ellos. Bueno, como no tenemos más tiempo, paso las diapositivas corriendo. A ver, son estados muy interesantes porque se puede trabajar con ellos, porque la sociedad, bueno, pues quiere que haya crecimiento, pero siempre hay algo ahí que hay que hacer de manera informal, ¿no? O sea, que hay muchas posibilidades, pero el sector privado a menudo está muy relacionado con el Estado. Bueno, pues al final hay grupos que se benefician del Estado, otros no. Progresan, sí, pero de manera muy lenta. Hay que reconocer la complejidad de este tipo de política. También pasa en Nigeria, en Ghana. Se puede trabajar con ellos, pero claro, siempre es un avance de un paso adelante, dos atrás, porque no se sabe realmente qué es lo que hay que hacer, porque hay que también actuar de manera informal, como les digo. Y luego, por último, tenemos un país ya mucho más pequeño, un grupo más pequeño de países en África, que son los iliberales, son los que, bueno, pues han ido construyendo estados, son como los leones, ¿no? Digamos, que rugen. Aquí, bueno, pues estoy hablando de Etiopía, por ejemplo, son muy interesantes, han crecido mucho, de manera muy sistemática, y a veces es difícil, bueno, pues trabajar con ellos. Etiopía está intentando, bueno, pues buscar una salida lo antes posible, pero sí tienen un gran interés desde el punto de vista de desarrollo, o sea que están siendo muy eficaces utilizando lo que tienen a su alcance. Para acabar, muy rápidamente, me gustaría hablar de cómo responder, porque todo lo que queremos hacer, con todo lo que no queremos comprometer, bueno, pues hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta que no podemos pasar por alto. En primer lugar, no podemos ignorar lo que está pasando en África. Eso ya lo sabemos. O sea, está ahí, hay oportunidades, pero sigue siendo un terreno resbaladizo. ¿Cómo podemos responder? Bueno, pues en primer lugar, tenemos que respaldar el crecimiento económico. A lo mejor no se puede hacer en todos los países porque hay distintos tipos de Estado. A lo mejor, pues un enfoque selectivo es lo más pertinente. A lo mejor es lo más sensato. Tenemos que ver cómo nos centramos. Hay algunos países que van a prosperar muchísimo, hay otros países que tienen un liderazgo al que no le importa el crecimiento y el desarrollo, y bueno, pues tenemos que hacerlo de manera sensata. Tenemos que hacer política con mayúscula. Tampoco podemos entrar a decirles a los estados lo que tienen que hacer como si nosotros supiésemos más que ellos. Tampoco hay soluciones rápidas. Voy a ser muy rápido yo, pero no hay soluciones rápidas. Aquí hay un hecho muy, muy simple. Hay gente que, o sea, en África tampoco hay un exceso de capital. Y entonces, ¿qué pasa si hay un gran crecimiento demográfico? Pues que la gente busca dónde está el capital. O llevan el capital donde está la gente, o la gente se va a ir a donde esté el capital. Ya está. Eso es lo que le digo a los ministros del Reino Unido. Hay una elección. Si uno no quiere que vengan aquí, tienen que llevar el capital allí. Es la única manera de lograr, bueno, pues que se detenga esta situación. Si uno no quiere que haya conflictos, pues del mismo modo yo tampoco puedo pensar en ningún éxito a lo largo de la historia que lo que haga es únicamente centrarse en repartir el botín. No, tenemos que ver si es más ventajoso trabajar juntos y no pelearnos, pues seguramente sacaremos más a través del progreso económico. Es la única manera de acabar con el conflicto, es la única teoría que sabemos que ha tenido éxito, es el crecimiento económico. Va a llevar tiempo, pero hay que cambiar la manera de pensar, los incentivos, esa es la historia de Europa. Bueno, pues claro, hay muchas oportunidades para obtener ganancias de capital, pero también China está ahí. Ahí tenemos que ser inteligentes,
Porque al final tenemos que tener cuidado, tenemos que ser capaces de prestar unos servicios de calidad. Tampoco queremos que prestar y que no haya un rendimiento, un retorno económico, porque entonces hay una crisis de deuda. Y entonces, pues yo lo que haría es centrarme mucho en el caso de, bueno, pues les vamos a apoyar en intercambio comercial, incluso en momentos en los que no sean muy productivos. Yo voy a seguir comprando sus productos. No es rápido, pero se puede actuar así. En cuanto a las asociaciones políticas, del mismo modo, pues tampoco podemos presionarles para que hagan cosas sencillas y rápidas y ya está. No, hay que trabajar en relaciones duraderas a largo plazo. En el caso de China, bueno, pues han ido trabajando teniendo en cuenta sus características. Tenemos que hacerlo desde su punto de vista, teniendo en cuenta sus características. No podemos centrarnos en sus normas, en su manera, en nuestras normas, en nuestra manera de trabajar, sino en lo que yo haces. Tenemos que ver cómo trabajamos con ellos para no darles lecciones desde fuera y ya está. Y por último, tenemos que, bueno, pues apostar, ver las oportunidades y decir, bueno, nosotros vamos a tener que hacer algo distinto a los chinos. No, bueno, ellos han aprovechado las oportunidades. Ahora mismo los únicos empleos que se pueden, que no se pueden mover en el mundo están en sudeste asiático ahora mismo. Lo mismo en el caso de la tecnología, igual. Ahora mismo no hay problemas. Los teléfonos móviles puede haber muchísimos en la República Democrática del Congo porque nadie lo va a detener. O sea que la economía, las nuevas tecnologías, bueno, pues van a conectar toda África. O sea que para concluir, tenemos que tener estas 3 lecciones. La política y la economía tienen que ir de la mano, de manera estratégica a largo plazo. Tiene que haber una asociación a largo plazo y no podemos ignorar las oportunidades. Les pido disculpas porque me